Comenzamos el repaso a la actualidad geopolítica del día, viendo cómo está la situación en el frente ucraniano a día de hoy. Y si hablamos de la guerra de Ucrania, obviamente, tras la nueva ofensiva rusa de la semana anterior, tenemos que centrarnos en lo que está sucediendo en la región de Kharkov. Y como vemos, Rusia, tras esa sorpresa inicial, consiguió conquistar mucho territorio en poco tiempo. Por ejemplo, esta era la situación del frente el pasado día 15, es decir, el pasado miércoles. Rusia consiguió conquistar en muy pocos días una región bastante amplia, sobre todo para lo que son los estándares de esta guerra. Desde el pasado miércoles hasta ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues como vemos en el mapa, Rusia ha conseguido seguir avanzando. Está logrando pequeños avances en el frente en esta zona. Sin embargo, la velocidad a la que lo está haciendo es mucho, pero que mucho menor a la que lo hizo en un primer momento. Es decir, lo que nos está indicando esto es que una vez disipado el efecto sorpresa, el ejército ucraniano está consiguiendo frenar, no sin dificultades, los avances del ejército ruso. Principalmente ahora el esfuerzo se centra en esta localidad de aquí, de Vovchansk. Aquí está presionando mucho el ejército ruso. De hecho, ha conseguido ya conquistar partes de esta localidad, confirmado por imágenes, por drones, de drones incluso. Sin embargo, el ejército ucraniano, por ahora, consigue mantener posiciones en la localidad y no la ha abandonado. ¿Y por qué digo que es importante esto? Bueno, pues porque presumiblemente la fase 1 de esta ofensiva rusa acabaría con la toma de esta localidad, cosa que en principio, según los planes rusos, debería suceder en los próximos días. Una vez que caiga esta ciudad, daría inicio a una fase 2. Una fase 2 que todavía no está muy claro hacia dónde va a ir, y es que hay tres escenarios que son posibles. El primero de ellos, si tenemos en cuenta las recientes declaraciones de Vladimir Putin en una entrevista, es que Rusia en realidad no quiere atacar la ciudad de Kharkov con esta ofensiva, sino que Vladimir Putin lo plantea más como una acción defensiva que ofensiva. Es decir, Putin lo que ha dicho es que Ucrania no para de atacar toda esta región de aquí, Belgorod y las regiones cercanas. Entonces ellos quieren crear una zona de amortiguación aquí, es decir, que expulsar, hacer retroceder a las tropas ucranianas de forma que a estas se les haga más complicado, más difícil atacar a las poblaciones rusas de esta zona. Ese sería el primer escenario para esta segunda fase. Si eso sucediese, pues lo más lógico es que intentasen ampliar esta zona y quizás juntar los dos frentes que tienen ahora mismo. Obviamente, otra segunda posibilidad es que Rusia avance directamente hacia Kharkov. Quizás no tanto con la idea de capturar esta ciudad, que ojo, de lograrlo. Y si Rusia ve que tiene la mínima posibilidad de hacerlo, quizás varíen los planes y sí lo intenten, porque imaginad lo que sería para Rusia capturar la segunda ciudad más importante de toda Ucrania. Pero como digo, quizás una idea sea avanzar directamente hacia Kharkov, pero no con la idea de tomarlo, sino de presionar todavía más en este punto, de forma que Ucrania se asuste o necesite destinar más recursos a esta zona, recursos que obviamente va a quitar de otras zonas del frente. Como digo, esas son dos posibilidades, pero hay una tercera, y es que tras la caída de Vovchansk, tras la caída de esta localidad, en lugar de girar hacia Kharkov, el ejército ruso decida seguir esta línea hasta esta localidad de aquí. Y bueno, ¿cuál sería la idea de seguir atacando esta zona? Bueno, pues comprometer la retaguardia de las tropas que están defendiendo una ciudad que ya sí es un objetivo de mayor calado, mucho más importante, como es la ciudad de Kupiansk. Rusia intentaría así haber abierto otro frente aquí, pero siempre mirando a esta zona del mapa, es decir, una forma de presionar la retaguardia de Ucrania. Como digo, estas son las tres posibilidades con las que se especula actualmente, una oficial, supuestamente, dicha por Vladimir Putin, y las otras dos, pues bueno, especulaciones que no se sabe si serán reales o no. Como digo, habrá que esperar a ver si el ejército ruso finalmente consigue tomar esta localidad. Y ojo, ¿cuánto tiempo le lleva? Porque esto también va a servir para calibrar la fuerza que tiene Rusia en esta zona. No es lo mismo que esta localidad caiga hoy mismo mientras hago este vídeo, a que les tome
semanas tomarla finalmente y ver qué acontece después de esa situación. Por cierto, también Rusia, según los últimos informes, Rusia ha aprovechado para atacar más, con mayor intensidad, en esta región de Chasiv Yar. ¿Por qué? ¿Por qué está aprovechando para atacar ahora? Aunque eso sí, según los informes, Rusia no ha conseguido ningún nuevo avance o ninguna nueva conquista en esta región. Bueno, pues han intensificado los ataques, quizás para probar cómo están las defensas ucranianas, porque también se informa que se han tenido que quitar efectivos de esta zona, de la región de Chasiv Yar, para destinarlos a la zona de Kharkov, para intentar frenar a Rusia en este nuevo frente. En cualquier caso, lo que parece estar claro es que lo que está haciendo Rusia con estas operaciones más contenidas es preparar el terreno para una previsible nueva ofensiva rusa a gran escala, algo que supuestamente va a suceder en las próximas semanas. Y recordad, Rusia tampoco puede tomarse demasiado tiempo, porque está en el mejor momento para hacer esa gran ofensiva. La ayuda de Estados Unidos, este nuevo envío de armas, ya está en camino. Y día que pasa es un día menos que tiene Rusia antes de que consigan llegar al frente y, bueno, cambiar quizás la dinámica de la guerra en los últimos meses. Y eso por un lado. Por el otro bando, Ucrania ha lanzado el mayor ataque con drones contra Rusia. ¿Y cuál ha sido el objetivo o los objetivos principales de este ataque? Pues principalmente las refinerías de petróleo ruso. Como ya contamos en vídeos anteriores, Ucrania está muy focalizada en mermar o intentar impedir el refinamiento del petróleo ruso, es decir, atacar la estructura del petróleo de Rusia, algo que parece que están consiguiendo en cierta medida. Según algunos informes, los ataques de Ucrania habrían logrado ya comprometer y afectar en torno a un 15% de la capacidad total de las refinerías rusas. Y recordad que esto es muy importante para Rusia porque gran parte de sus ingresos vienen precisamente de la venta de petróleo. Por lo tanto, Ucrania está intentando aquí atacar a la parte económica. Y si lo ligamos también con otra decisión de Rusia de poner a un economista como ministro de Defensa, nos está indicando que plantea una guerra a largo plazo con una importancia mayor de la parte económica, pues bueno, estos ataques tienen cada vez más sentido y hacen cada vez más daño. Aunque también recordad que a Estados Unidos que Ucrania ataque este tipo de instalaciones no les gusta demasiado por sus posibles efectos en el precio del petróleo en el mercado internacional. Y hay que destacar también que desde el pasado domingo ha entrado ya en vigor la polémica ley de reclutamiento forzoso en Ucrania, es decir, que estamos ya en las primeras horas de que esa ley es efectiva. Y ojo, porque el problema de encontrar hombres en Ucrania podría no ser menor. Por ejemplo, mirad esta noticia. Zelensky firma una ley de reclutamiento de presos. Esto lo firmó el pasado viernes. Y lo que dice esta ley es que los presos que no estén condenados por delitos muy graves podrán acortar su condena si se alistan en el ejército para ayudar a defender a Ucrania. Bueno, si estás recurriendo ya a presos, pues quizás es que tienes algún miedo de que en realidad, incluso con esa ley de reclutamiento forzoso, no te vayan a dar los números para mantener esta guerra a largo plazo. Pero bueno, habrá que esperar para ver cómo funciona en los próximos meses esta ley de reclutamiento forzoso que, insisto, lleva tan solo unas horas en vigor. Y nos vamos ahora a Israel. Y es que allí el gobierno de Benjamin Netanyahu, bueno, en realidad más que el gobierno es la figura en sí de Benjamin Netanyahu, está pasando por su mayor momento de debilidad desde que comenzó su guerra contra Hamas. Y por poner solamente un contexto muy rápido, antes del 7 de octubre, antes del atentado de Hamas, Benjamin Netanyahu se estaba enfrentando a graves críticas, estaba en una situación muy delicada, con cada vez más protestas contra su gobierno y con acusaciones de corrupción que le podrían llevar a juicio y eventualmente a la cárcel. Unas acusaciones y unos problemas, unas sospechas que no es que se hayan disipado, no es que ya no existan, sino que se han pospuesto hasta el final de la guerra contra Hamas. Es decir, que cuando todo esto acabe, Netanyahu va a seguir con este grave problema e incluso, eventualmente, podría acabar en prisión. Sin embargo, tras el ataque de Hamas,
En Israel se optó por hacer un gobierno de unidad y, por ejemplo, Benny Gantz, el líder de la oposición y seguramente sucesor de Netanyahu, según muestran las encuestas, decidió unirse a un gobierno de unidad de cara a un objetivo mayor, como era acabar con Hamas. Bueno, pues esa unidad parece que ha servido durante un tiempo, pero que ya está llegando a su final, y es que Benny Gantz acaba de lanzar un ultimátum hasta el día 8 de junio, es decir, le ha dado menos de 3 semanas a Netanyahu para cumplir una serie de exigencias o de requisitos que él tiene para seguir dentro de este gobierno de concentración, de unidad. Y ojo, porque son menos de 3 semanas, pero lo que le ha pedido no es nada fácil. Acabar con Hamas, por ejemplo, como si fuese tan fácil. A definir cuál va a ser el gobierno después de la guerra. Según Benny Gantz, lo que tendría que establecerse en la Franja de Gaza es un gobierno conjunto de estadounidenses, europeos, árabes y palestinos. O, por ejemplo, otra cosa muy polémica, es una ley que posibilite reclutar para el ejército a los religiosos dentro de Israel. Dentro de Israel existe una comunidad de judíos ortodoxos muy fuerte, muy potente y cada vez creciente en más número, que no tiene la obligación de servir en el ejército que sí que tienen el resto de sus compatriotas. Es decir, disfrutan de un privilegio que cada vez más gente dentro de Israel está viendo con peores ojos y más en una situación de guerra como la que están viviendo actualmente. Bueno, pues Benny Gantz le ha pedido a Netanyahu que haga una ley para acabar con esta situación de privilegio. Algo, sinceramente, difícil de suceder en tan solo 3 semanas, así que ya veremos lo que sucede el próximo 8 de junio. En principio, que este hombre, que Benny Gantz, salga del gobierno israelí, que le retire su apoyo a Netanyahu, no sería suficiente para hacer caer al gobierno, porque aun retirándole su apoyo, el gobierno de Netanyahu, es decir, su partido en coalición con otros partidos más a la derecha, sigue manteniendo la mayoría, aunque, eso sí, por tan solo 5 diputados de diferencia. Pero como veremos ahora, a Netanyahu le están llegando críticas por todos lados. Ya hemos visto la de la oposición, pero es que desde dentro de su propio partido, desde dentro de su propia coalición de partidos más a la derecha, también le están criticando. Y es que si unos quieren que Netanyahu intente acabar ya con esta guerra y traer mayor paz al país, desde los partidos más a la derecha parece que optan por lo contrario. Y esta vez han señalado a la región norte, al Líbano, y ha dicho que el ejército israelí no debería negarse, bueno, el gobierno israelí no debería negarse a una incursión en el sur del Líbano. Es decir, recordad la situación que hay en esta zona de Israel. En la parte norte, que hace frontera con el Líbano, está el grupo terrorista Hezbollah, que está atacando continuamente la zona norte de Israel. Fruto de estos ataques, como consecuencia de estos ataques, la población israelí que vive en esta zona ha tenido que ser desplazada y no pueden vivir en sus hogares. Por lo tanto, hay también unas crecientes voces cada vez que critican más dentro de Israel esta situación y que están presionando a Netanyahu para que si Hezbollah no para con estos ataques, Israel tome la zona sur del Líbano, pues bueno, casi como una situación similar a lo que teníamos en Rusia, de crear una zona de amortiguamiento en esa región para que Hezbollah no pueda alcanzar las casas, las viviendas de los israelíes que viven en la zona norte del país. Así que vemos que a Netanyahu le están llegando críticas desde la oposición, desde sus socios de gobierno, pero también desde sus socios internacionales. Cada vez hay más críticas y más presiones para que Israel renuncie a tomar la ciudad de Rafah, a no hacer esa incursión que Netanyahu ya ha dicho que es clave para poder acabar de una vez por todas con Hamas. Bueno, pues cada vez hay más presión para que esto no se haga. Pero no solo eso, sino que también le llegan críticas dentro de su propio partido. Y es que el ministro de Defensa, que sí es de su partido, ya criticó la postura de Netanyahu precisamente con algo que también ha criticado el líder de la oposición. Y es que, según ellos, Netanyahu no tiene un plan viable de qué pasaría una vez que se termine la guerra. Y es que
ellos están muy preocupados de que se quiera imponer un control militar israelí en esta zona. Dicen que eso casi no sería viable, sería muy costoso y perjudicial para su país. Lo que sí que es preocupante es que si tenemos en cuenta que la coalición del partido de Netanyahu con otros partidos más a la derecha tan solo suma mayoría absoluta por 5 diputados, si este líder de la oposición consigue convencer a 5 críticos dentro del partido de Netanyahu contra él, sí que podrían provocar la caída del gobierno y unas elecciones. En cualquier caso, parece que el gobierno de Israel está cada vez más dividido, una situación difícil de mantener a largo plazo si teniendo en cuenta que el país está en guerra. Y yendo al frente, pues bueno, han continuado los ataques, pero como ya anunciamos en el último vídeo, no han entrado en Rafah, en la ciudad de Rafah todavía, principalmente porque durante este fin de semana ha estado de visita en el país el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y Israel le prometió a Estados Unidos que mientras Jake Sullivan estuviese de visita en el país, no iban a iniciar esta ofensiva. Pero ahora, una vez que Jake Sullivan ya ha abandonado el país, bueno, pues habrá que estar atentos a lo que decida hacer Netanyahu en los próximos días, teniendo en cuenta lo presionado que está. Yendo a España, Pedro Sánchez pues ha reconocido lo que era un rumor que ya se venía confirmando o diciendo o sonando desde distintos ámbitos. Y es que Pedro Sánchez ha confirmado recientemente en un mitin en Cataluña que España va a reconocer o que va a proponer al Congreso de los Diputados que España reconozca el Estado palestino el próximo día miércoles. Y vamos ahora con la noticia que más ha sonado, sí, de forma quizás muy alarmista, en todos aquellos que cubren la geopolítica en las últimas horas. Y es que ha muerto el presidente de Irán en un accidente de helicóptero. Insisto, yo lo siento para todos aquellos que quieren ver el mundo arder, pero ha sido esto, un accidente. No ha estado detrás ni Israel, ni Estados Unidos, ni nada por el estilo. Ha sido un simple accidente. Es que algunos medios lo venden como si ya estuviese confirmado que Estados Unidos está detrás o que Israel está detrás, que Irán los ha descubierto y les va a lanzar cualquier ataque. Lo que sí que es cierto es que hemos podido leer a algún exministro iraní culpar a Estados Unidos, pero culparle de una forma, pues bueno, digamos que bastante indirecta. El razonamiento es el siguiente, es que el helicóptero era curiosamente de fabricación estadounidense y fruto de las sanciones de Estados Unidos y de sus aliados, pues digamos que Irán no ha podido hacer el mantenimiento de este helicóptero como debería y por eso estaba en unas condiciones no demasiado buenas para volar. Esto, unido a que las condiciones meteorológicas tampoco eran las mejores en esta zona, pues bueno, parece ser lo que ha derivado en el accidente de este helicóptero que ha matado al presidente de iraní y a otros miembros de su gobierno. Pero ojo, esto tampoco va a suponer una desestabilidad muy grande dentro de Irán, porque el poder en realidad de quien manda realmente en Irán no es el presidente, sino el líder supremo, Jamenei. Un Jamenei que ya ha salido a tranquilizar a su población y a decir que nada va a cambiar en el gobierno, que oren por las vidas de esta gente, pero que todo va a seguir igual. Como mucho este accidente lo que puede llegar a provocar es algo de tensión interna dentro de Irán, pues el gobierno ya estaba recibiendo algunas críticas, un gobierno que era de la línea más dura, así que habrá que ver si el sucesor del presidente sigue en esa línea o por el contrario, Jamenei, que es al final el quien pone y quita a los presidentes que le da la gana, decide poner a alguien algo más moderado, no tan radicalista, principalmente religioso, para no tener tantas críticas. Pero bueno, eso ya será cuestión interna de Irán y lo veremos en las próximas semanas o meses. Pero no va a estallar la Tercera Guerra Mundial, ni Estados Unidos ha hecho esto, ni nada por el estilo de lo que he podido leer por ahí. Si nos vamos ahora a África, bueno, pues se sigue confirmando la pérdida de poder e influencia de Estados Unidos y sus aliados dentro de esta región. Estados Unidos pretende completar la retirada militar de Níger antes del 15 de septiembre. Eso por un lado. Y el nuevo primer ministro de Senegal critica la presencia militar francesa en su país. El ejército francés tiene alrededor actualmente de 350 soldados en Senegal. Pero vamos, que viendo las declaraciones del nuevo primer ministro,
pues puede que no les quede demasiado tiempo de estar allí. Nos vamos ahora a China, y es que China ha sancionado a algunas empresas de defensa de Estados Unidos, pero en realidad esto es más un acto simbólico y de protesta que algo que sea muy efectivo. Por una cuestión de lógica, las empresas de Estados Unidos, pues digamos que su mayor cliente no va a ser China, que es el principal rival de su país. Esto lo ha hecho China como crítica, como muestra de su oposición a la venta de armamento de estas empresas al gobierno de Taiwán. Y siguiendo con China, esta y Europa están ahora mismo en un punto muy cercano a entrar en una guerra comercial. Y es que Europa está iniciando diversas investigaciones contra empresas chinas por el supuesto apoyo que el gobierno les estaría dando. Es decir, desde Europa están preocupados porque sus empresas en un libre mercado no pueden competir con las empresas chinas porque las empresas chinas tienen detrás la ayuda y el apoyo del gobierno chino y por lo tanto estaríamos asistiendo a competencia desleal. China, por su parte, tiene miedo de que esas investigaciones acaben derivando en sanciones contra empresas chinas o directamente en la imposición de aranceles contra algunos productos o sectores. Recordad que hace unos días ya contamos cómo Joe Biden había impuesto más aranceles contra algunos productos y sectores chinos. Bueno, China tiene miedo de que eso mismo ocurra en Europa, que es un importante mercado para ellos, y se protege contra esto anunciando que si Europa finalmente hace esto, ellos también van a tomar represalias y ha señalado sectores como la comida, el vino y los aviones, como una forma de intentar presionar a Europa a que no tome esas medidas contra China antes de que Europa decida tomarlas. Y terminamos ahora con dos noticias rápidas. Por un lado, nos vamos a Venezuela. Allí la oposición está tomando tanta ventaja respecto al gobierno de Nicolás Maduro que ya se empieza a pensar que quizás, de una vez por todas, esta puede ser la ocasión en la que la oposición logre acabar con el chavismo, con el gobierno de Maduro. Y es que la oposición cuenta ya con un 60% del apoyo frente a tan solo un 20% del gobierno de Maduro. Eso a pesar de las trabas que está poniendo el gobierno a la oposición. Vetaron a la principal candidata, que es esta, vetaron también, supuestamente por un fallo técnico, cosas que pasan en la Venezuela de Maduro, de la sucesora de esta mujer, de la que ella había designado como candidata en su lugar, y han tenido que ir a un tercer candidato. Bueno, pues aún así, la diferencia sigue siendo abismal. Obviamente, si esto fuera en un país medio normal, en un país democrático, con una diferencia tan enorme y a tan poco tiempo de las elecciones, todo el mundo tendría claro que la oposición iba a arrasar y que iba a haber un cambio de gobierno. Pero ojo, hablamos de la Venezuela de Nicolás Maduro, por lo que habrá que ver si esa gran diferencia consigue superar la dictadura de Nicolás Maduro y la presión que va a hacer con todas las armas que tiene actualmente en el gobierno. Lo que está claro es que si esta ocasión se pierde y Nicolás Maduro sigue en el poder tras estas elecciones, lo que parece estar claro es que no se podrá acabar con su gobierno de forma democrática y en las urnas, porque más diferencia que esta, más apoyo a la oposición del que hay actualmente, pues es difícil que lo vaya a haber en el futuro. Y terminamos con la situación en la zona de Nueva Caledonia. Recordad, ya lo comentamos en un vídeo anterior, Nueva Caledonia es una región, unas islas de ultramar de Francia, casi prácticamente en la otra punta del mundo, cerca de Australia. Las protestas independentistas empezaron allí hace unos días, cuando el gobierno de Macron quiso que los franceses que llevasen viviendo en esta zona más de 10 años tuviesen derecho al voto en las elecciones regionales de estas islas. Bueno, los lugareños no se lo han tomado demasiado bien y han dicho que esto era una pérdida de soberanía, por lo que han salido a protestar duramente en las calles. Y bueno, como estamos viendo en esta noticia, parece que Macron no está consiguiendo controlar la situación, a pesar de que no ha parado de hacer leyes, de imponer toques de queda, situaciones de emergencia y de enviar policías. Pues bueno, la situación se le está controlando y hay que ver cómo acaba o si es que tiene que dar finalmente marcha atrás en el proyecto y quitar esta ley. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarme este tiempo. No olvides suscribirte para no perderte nada de la actualidad geopolítica y como siempre, nos vemos en el próximo.